Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un militar enamorado de la investigación científica. Vamos a hablar del comandante Luis Jorge Fontana y vamos a hablar del hecho que le valió el mote de El Manco de la Cangallo. Para entrar un poquito en la historia, vamos a contar que el comandante Fontana nació el 19 de abril de 1846. Era hijo de una familia cuyo padre era uno de los secretarios privados de Rosas. Por lo tanto, luego de la batalla de Caseros, emigra toda la familia de Buenos Aires a Carmen de Patagones. Allí él se da cuenta de la necesidad de investigar estos nuevos territorios y eliminar las influencias de todos los malones y demás. Se enlista en la comandancia de Río Negro y en 1860 combate por primera vez con los indios, logrando erradicar los malones de su zona de influencia. En 1861 se traslada a Buenos Aires para empezar a desarrollar su pasión por la investigación científica y comienza con sus estudios de medicina. En 1870, luego de que han progresado sus estudios de medicina, el comandante Fontana recibe el alta como practicante mayor de cirugía a las órdenes del general Conesa. A partir de ese momento, en 1871, vuelve al río Colorado, vuelve a combatir con los malones y vuelve a desarrollar ese espíritu investigativo que hacía que buscara en todos los lugares donde él estaba, más allá de asegurar o de evitar la influencia indígena de los malones del momento, lograr perfeccionar las distintas capacidades que tenían las ciencias científicas en ese momento. En 1875 se traslada, porque recibe el nombramiento como secretario y ayudante del gobernador del Chaco. Se traslada al Chaco, donde realiza una gran función, reorganizando tanto las tropas, las comandancias, las guarniciones militares y las distintas colonias que estaban ingresando al país y que buscaban asentarse en esa zona. Durante su función como secretario ayudante y a cargo de la gobernación, recibe la orden de entregar los territorios en litigio que estaban siendo acordados por el presidente Hayes de Estados Unidos a la República del Paraguay. Entrega la Villa Occidental. En esa época, para recordar, el Chaco tenía tres grandes partes: el Chaco Boreal, que es el que se entrega a la República del Paraguay, que era toda la zona al norte del río Pilcomayo; el Chaco Central, que era la actual provincia de Formosa, entre los ríos Pilcomayo y Bermejo; y el Chaco Austral, que es la actual provincia del Chaco, al sur del río Bermejo. Cuando sucede este hecho, decide trasladar la capital del Chaco a la isla del Cerrito, que había estado en manos de los brasileros desde el fin de la guerra de la Triple Alianza. Muy bien, estando en esas funciones, en febrero del año 80, recibe la orden del presidente Avellaneda de buscar una ruta que facilitara el comercio entre las provincias del norte, Tucumán, Salta y Jujuy, y Resistencia y Corrientes, para hacer bajar las mercaderías desde esa ruta por el río Paraná hasta Buenos Aires. Decide el comandante Fontana formar una expedición donde, con 7 oficiales, 30 soldados de tropa, 2 particulares y 8 aborígenes. ¿Por qué? Porque iba a cruzar por una zona extremadamente cubierta de aborígenes, una zona llena de selvas, llena de esteros,
de tacurúes que le iban a dificultar prácticamente el avance de toda la expedición que tenía que hacer. Muy bien, el 17 de mayo inicia la marcha con sus 50 hombres prácticamente, una marcha muy dificultosa, una zona muy especial y con el hostigamiento permanente de las tribus tobas y matacos de la zona. Tanto así que al llegar a la confluencia del río Teuco con el río Bermejo, en la localidad de Lacangallé, se produce un gran enfrentamiento con un número desigual prácticamente entre 500 y 600 indios contra los 50 miembros de esta pequeña expedición. Indios armados con flechas, con bolas y con lanza, enfrentaron a 50 hombres que sabían que su vida les iba en peligro por lo que estaban haciendo. A las órdenes de Fontana, deciden prácticamente cargar a bayoneta para un combate cuerpo a cuerpo. El trompa Candia y el tambor Saavedra deciden tocar a la carga y el valor de estos 50 hombres vence a prácticamente un número de 10-1 que tenían en contra de ellos. Las tribus dejan en el campo de combate 36 muertos, entre ellos un cacique, la misma cantidad de heridos, y las tropas de Fontana solamente pierden un cabo primero, 3 soldados y prácticamente una serie de la misma cantidad de heridos, entre los cuales está Fontana, que haber recibido un lanzazo y una herida en su brazo izquierdo, se lo inutilizan prácticamente y de ahí el mote que recibe del manco de Lacangallé. Sigue en su camino durante 103 días, sigue la expedición y llega hasta Colonia Rivadavia, cerca del actual Metán, en Salta, y allí le escribe al nuevo presidente, al presidente Roca, y le dice lo que le voy a relatar prácticamente de lo que él dice. He perdido el brazo izquierdo en un combate con los indios, pero me queda otro para firmar el plano del Chaco que he completado en esta excursión. Imagínense ustedes 103 días dirigiendo una expedición con un solo brazo, inutilizado el otro, pero con una necesidad de completar lo que le había sido impuesto sin ninguna duda. Obviamente desde Colonia Rivadavia, después se trasladan a Salta y al llegar a Salta los esperaba un telegrama que le decía, un telegrama del presidente Roca: su brazo mutilado y un reguero de sangre marcarán en el Chaco los derroteros civiles y el progreso de la civilización que le va a llegar. Hoy he firmado su despacho de teniente coronel. Este ejemplo de lo que ha hecho el comandante Fontana nos sirve a todos. Fue un militar que ha hecho de todo tipo de exploraciones por lograr incorporar a su patria tierras, ríos inexplorados, ciudades, colonias y todo tipo de conocimiento científico para dar la pauta de que querer a la patria es una función propia de todos sus hijos. Les agradezco su presencia y los espero Dios mediante en el próximo relato olvidado de la historia.